Gracias, Jesús. Ahora creo que ya lo mandé modificando la A que faltaba. Así que, bienvenidos, de nuevo les digo, así para que quede grabado también, a la primera clase de LACNA del 31 de mayo. Me presento. Mi nombre completo es Ezequiel Maintenu Araujo Alpuy, 39 años. Hace 10 más o menos ya que soy docente de historia, ejerciendo en el ámbito público en la ciudad de Buenos Aires. Y hace 2 entrando en la Universidad de Ezeiza, también ámbito público. ¿Sí? Eh, Me he desempeñado en varios ámbitos en su momento, hay otros trabajos antes que no tienen que ver con historia, pero siempre me apasionó entender cómo es que iban ocurriendo los procesos. No podía entender que uno más uno diera dos. En la historia no pasa eso, es para llegar acá hay que hacer todo un recorrido y poder entenderlo. Que más o menos iremos haciendo esos recorridos dentro de aquí. Eh, Soy diplomado en Historia de la Ciudad de Buenos Aires, además estudié una diplomatura en la Universidad de la UBA, en Filo, ¿sí? Así que en lo que es barrios, historias en común, digamos, de historia chiquita como tal. Cualquiera puede estudiar la historia de estos cráneos que están acá puestos, de estos bustos presidenciales, pero estudiar la historia pequeña es la que más me agrada a mí. Esperen que para poder verlos voy a usar un error así dividido, así puedo verlos a ustedes y irles mostrando un poco voy a agrandarlo un poco más, así se ve un poquito. ¿Se ve bien y se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Sí, 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 bien. perfecto, sí. Buenísimo. Eh, Creo que Melina fue que levantó la mano. Cualquier cosa, Melina, abrí micrófono y habla. Te veo ahora. Perfecto. Están los enlaces. Tenemos, bueno, bienvenida a presentación de la materia, sí, clase 1. Acá van a ir teniendo diferentes ítems dentro de EBEA, que les va diciendo, bueno, qué hay que hacer, qué esto, qué lo otro. ¿Sí? Sí, no importa nada. Bien, bien. Bueno, hago una consulta Profe, por si acaso por arriba. Sí, sí, una consulta. Javier. ¿Vamos a tener con usted clase únicamente los miércoles de 19 a 21:30? Sí, tal vez Perfecto. hoy por una cuestión particular hasta 20:30, después veré de extenderme más, pero también la idea es que no sea todas las 2 horas y media, sino que sea por ahí 1 hora y media de clase y la otra hora les queda a ustedes como para por ahí agarrar el material, leerlo o recuperar lo que se llama vida social, familia, esas cuestiones que también se entienden que no es este cuadradito que está acá, entonces puede tener que decir, ok, dale, gracias, me bancaste 1 hora y media, ahora voy a cocinar, me hago cargo del nene, de la nena, etcétera, lo que sea así. ¿Sí? La idea, en teoría, después la consulto bien para que dentro de lo que es la UPE se maneja un poco así en la Universidad de Ezeiza, es que haya 1 hora y media presencial, de ir hablando el material, de ir charlando las cuestiones de la materia, de ir desarmando los textos, y por ahí la otra hora esté abocado a decir, ok, me pongo a leer el texto, si no lo leí para la clase, me queda ese ratito para seguirlo leyendo. Lo que sería los exámenes, obviamente, como esto es virtual, sería un examen domiciliario, es decir, un trabajo práctico que realizarían en sus casas con una extensión de una semana más o menos. Es decir, por ejemplo, situación, el 7 de julio, tiene una fecha por tirar, tranquilos, 7 de julio examen, se entrega el 14, ¿sí? Eso sería una semana de estudio. Ahí es donde ustedes tienen que negociar vida familiar. Analía chequea por ahí los spam, correo no deseado, y si no, poneme el... ¿Me escucha? Sí, Matías, No, perdón, Matías figura en la computadora de mi hijo, pero en realidad soy Claudio. no pasa nada, Claudio. Vale, gracias, Ezequiel. Nada. Eh, pero, por ejemplo, sería así la mecánica de evaluación de eh, ese día, obviamente, que presento la Cimelina, el programa debería estar cargado en la plataforma, ahora que lo veo. Ahora lo chequeamos, igual, no se preocupen. Pero
voy para atrás, se queda cargando acá. Enlace, bienvenidas, guía de lectura radicalismo, Marcaida y conferencia de Orla. Esto lo mismo que la bienvenida debería estar. Déjenme ver. No lo pusieron. Bueno, yo después me pongo en contacto con mi titular y le pido el programa y se los mando por mail, ¿sí? Con permiso de mi parte. ¿A qué voy? Tienen una semana para hacerlo, pero tienen que negociar en el laburo, por ahí pedirse el día, para decir, ok, un día sí necesito sí o sí de sentarme e ir viendo todo esto. Pero el día que se empieza el examen, por ejemplo, me conecto, lo explicamos, vamos desarmando un poco cómo debería ser y luego de ahí ya es como mayor de los éxitos, entregan el examen y nos vemos la siguiente. Digo sinceramente el mayor de los éxitos. Para mí no hay cosa que no me guste para nada, es que a mis estudiantes les vaya mal. Es como, a ver, en el colegio secundario a veces uso esto, ¿sí? Para hacerles bromas de tipo fútbol, roja, amarilla o verde. La verde es si yo me equivoqué en algo, ok, volvemos la jugada para atrás. Así que como son muy futboleros los chicos, les digo, bueno, ¿te gusta el fútbol? Sí, perfecto. Yo soy el técnico. Si ustedes juegan mal, el equipo va mal y a mí me pone mal. Esto no es ustedes y yo, somos todos partes de un común. ¿Sí? Mi idea es que todos tiremos para el mismo lado, en el sentido de que nos vaya bien, que entendamos y que podamos promocionar la materia. ¿Sí? Después voy a las partes administrativas de que no tengo el programa en sí, pero de ir averiguando bien, me comprometo a, por ahí ustedes lo saben, si es promediable, si es promoción directa, si es con final obligatorio, esas cuestiones. Si no está el programa acá, no puedo saber. ¿Sí? Pero vamos a ir directamente a la otra. ¿Sí? Ahora, quiero más o menos ir tanteando un poco el terreno. Y lo quiero así de ambiguo y amplio. ¿Qué recuerdan de historia? Y vamos a situarnos 1916. Sí, así, pum, bomba, dejamos explotar. Yo recupero la garganta tomando un mate. Es la estrategia del profe, como van a poder ver. Escriban si quieren, abran micrófono, levanten mano, como quieran. Ahora sí, los agrando a ustedes. Y vamos a ir charlando al respecto. 1916, 2 puntos. El gobierno de Irigoyen. Bien, Marcela. Bien, Marcela, y bien acá también el comentario de Janito. Irigoyen, perfecto. Bien, que pertenecía al Partido Autonomista Nacional. Al Partido Autonomista Nacional. Ah, bien, bien, bien. Estoy tirando así como para ir tanteando. ¿A qué partido pertenecía? Al Partido Radical. Ah, bien, perfecto. Bien. Esto es para ir justamente moviendo la telaraña a la cabeza, es decir, vamos a ir desasnando, ¿no? Centenario de declaración de independencia, perfecto, Ivana, buen dato. O sea, primer presidente electo por una ley que cambia todo el sistema electoral, ¿sí? Que hasta 1912 los presidentes eran electos de un modo un poquito particular, que rozaba el fraude. Después de hoy aparece el peronismo. Antes de cada infame, después peronismo, hay unos cuantos en el medio, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿a qué voy? Antes de la ley Sáenz Peña, que es la que hace el voto secreto, universal y obligatorio, exactamente, las elecciones eran, se rendió a Valeria el comentario, las elecciones eran, una persona llegaba a la mesa de elección, estaba el presidente de mesa con su libro abierto, y por ejemplo, acá tengo a Valeria y a Analía. Lo siento, señoras, pero en este momento no pueden votar. Pero viene Mario, y Mario dice, voy a votar al radicalismo. Yo digo, no, usted vota al Partido Autonomista Nacional y va detenido por desacato a la autoridad. Las mesas de elecciones se dirimían a los tiros. Era, si llegaba el del radicalismo, bancaba el radicalismo la parada y ahí, misteriosamente, ganaba el radicalismo. O por ahí ganaba el Partido Socialista, o por ahí ganaba el Partido Autonomista Nacional. Como no había un padrón electoral como tenemos hoy,
lo que ocurría también era que, por ejemplo, un camioncito llevando 20 personas podía hacer 3, 4 centros de votación. Y ¡yay! El 1000% votaba y el 1000% ganaba el Partido Autonomista Nacional. Lo más parecido cuando Bob Patiño gana las elecciones en Los Simpsons. Espero que hayan visto Los Simpsons porque si no, me voy a sentir muy mal. Pero, Hugo. Sí, Marce, también, me levantó la mano. Perdón, quería poner el dedito de que sí, todos hemos visto ese capítulo de Los Simpsons. Vieron que misteriosamente gana por el 110%. Decís, ¿ah? Bueno, habría que revisar con cuánto porcentaje ganaba el Partido Autonomista Nacional. Yo estimo igualmente que sería como, bueno, ganamos por un 90 a un, 100, a un 15%. Les haría ruido, pero decir, bueno, pero ya está. Ya pasó, ya está asumiendo el nuevo presidente, ahí va en el carruaje, listo, entró, fin. Con Irigoyen se plantea a la primera elección del voto secreto universal obligatorio como ejercemos a diario nosotros. ¿Sí? Digo ejercemos porque calculo que todos somos mayores de 18 años porque estamos en la universidad. Si hay alguien que tiene menos de 18, por favor, hágamelo saber y decir, yay, puedo presumir que tengo algún cerebro genio dando vuelta por acá, y me va a encantar. Pero quiero hacer una breve aclaración. El voto era secreto, universal y obligatorio. Y si bien la ley Sáenz Peña establecía voto masculino, en ninguno de sus artículos establecía que la mujer no participara. Y como dice el dicho popular de barrio, echa la ley, echa la trampa. Hubo mujeres que fueron a un juez, presentaron un recurso por el cual diciendo, si la ley no dice, no es delito, ¿no? No, perfecto, yo quiero votar. Y hubo mujeres que se presentaron a votar y tuvieron que ser anotadas en los padrones con la orden del juez. Y no podés denegarle porque tiene una orden del juez. Estaría yendo en contra de la justicia. ¿Sí? No solo eso, tampoco estipulado que las mujeres no participaran por cargos electivos. Y digo esto porque hubiera estado muy bueno, porque hubo una mujer que formó parte de una lista, en este momento tengo una laguna mental, no me acuerdo el nombre, si quieren averiguenlo para la clase que viene, o alguien googlea ahora, en la cual hubo una mujer que formó parte de una lista para la elección de 1916 y estuvo, el mito urbano que me llega a mí es de, como decir, estuvo a 5 votos de entrar en la Cámara de Diputados y Senadores. Es decir, hubiera sido muy linda esa foto porque me imagino la moda victoriana de la época, todos de traje y galera y de repente ves un gorro así grande y una señora así con guantecito blanco sentada en el medio de la Cámara de Diputados. Esa foto hubiera valido $1.000.000. Porque decís, wow, una mujer ahí. ¿Cómo pasó? Simple, lo que la ley no manda no es delito. Bien, ya tenemos esa parte. Pero para entender un poco el origen del radicalismo y utilizar la, la bibliografía correspondiente que va a ser, se llama El radicalismo y la experiencia democrática de Teresa Marcaibo. Va a ser todo un recorrido desde dónde sale el radicalismo. No es ningún repollo intergaláctico, ¿sí? Bartolomé Mitre va a ser uno de sus fundadores, junto a Leandro N. Alem, Nicéforo de la N, ¿sí? Y en realidad primera Unión Cívica, ¿sí? Va a empezar todo a estallar, digamos, de su disconformismo con el gobierno, por ser de corte oligárquico, en sentido doble. Una oligarquía no solo es porque concentra el poder económico, sino también porque concentra el poder político. ¿Sí? Y algo que hay que entender es que la oligarquía no reconoce de izquierdas o derechas, son oligarquías. ¿Sí? Reconoce que concentren esas dos cualidades, o una de ellas, poder político y poder económico, o ambas. ¿Sí? No hace falta, porque algunos piensan, no, la oligarquía es de derecha. Pero si tenés una persona gobernando hace 60 años un país y todo el sistema económico está armado alrededor de su familia, tiene una hipótesis, no digo que haya, si quieren averiguar a ver si algo así, pero eso hace que, y por más que seas de izquierda y tengas, no sé, el logo comunista tatuado acá en la frente, se vuelve oligarquía. Más si empezás a ver tipo los índices en la población, es decir, hay desnutrición, sí, hay desocupación, sí, hay analfabetismo, sí. Ok,
estás en presencia de ciertas cualidades que te hacen oligarca. Porque decís, vos estás bien y el resto, bueno, el resto de a poquito le va yendo bien. Por eso digo que lo que es oligarquía es un concepto sin ideología. ¿Sí? El que quiere discrepar, discrepe, no hay ningún problema. Es una cátedra de opinión abierta en ese sentido. Bien, ahora hay que entender que para ubicarnos en tiempo y espacio, la diplomatura de la historia de Ciudad de Buenos Aires me sirve muchísimo para esto, porque el origen eh, de la Unión Cívica empieza con una revolución, ¿sí? Empieza con lo que se llama la Revolución del Parque. Por si acaso, no nos imaginemos adolescentes, no nos imaginemos jóvenes, alegres, en un parque, una plaza, ¿sí? Porque lo que fueron a tomar fue el parque de artillería. Y si alguno estuvo por acá me refiero a la ciudad de Buenos Aires, y fue a ver el Teatro Colón, ahí era el parque de artillería. El Teatro Colón no existía para esta época, se hizo después, ¿sí? En esta época había lo que se llama parque de artillería, básicamente un polvorín, donde se guardaban las balas, los cañones, las municiones para los fusiles, todo eso. Entonces, suena ahora más lógico que si vas a hacer una revolución, no estés sentado en una hamaca haciendo así, sino que estés tomando municiones para poder sacar a ese gobierno. ¿Cuáles eran las cualidades del gobierno que querían sacar? Eran las de el concuñado de Julio Argentino Roca, ¿sí? No me pregunte qué es concuñado, pero es como, era un familiar, como que estaba casada con la hija de la prima y esas cosas así que uno no termina de entender nunca, pero bueno, eran familiares, pero el modo de llevar adelante Juárez Selman, su, su gobierno, que era justamente el pariente de Julio Argentino Roca, va a ser a través de decisiones totalmente centrales. De hecho, una característica que le acusan es de haber sido un unicato. Unicato es decir, que no dialogaba con sus ministros, con su staff de trabajo, por decirlo de algún modo, las decisiones que tomaba. Era totalmente verticalista, decía, si hace esto y punto, si hace esto y punto. Entonces, sí señor, sí señor. Obviamente que para hacer eso, te rodeas de personas que digan sí señora, ¿sí? Si no, medio complicado. Igualmente, los que le decían señora después iban y alcahueteaban en el Partido Autonomista Nacional, que era el partido de gobierno, ¿sí? De hecho, Julio Argentina Roca fue como el que dijo, ahora que no suceda a él, ¿sí? Fue el anterior eh, presidente argentino, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en 1890? La suma de todos los males de la economía argentina. Adivinen. Acá me tomo otro más. Imaginen situaciones que Argentina, qué tipo de modelo económico puede estar ejerciendo en 1890 y el día de hoy también. Inflación. Por un lado vas a tener inflación. Muy bien. Primer mal. Crisis económica. Número 2. Bien. Sí, pareciera que las crisis económicas en Argentina, aparte de ser cíclicas, es como que repiten lo mismo. ¿Sí? Desempleo, seguramente había. No puedo decirte si había un desempleo de tanto, porque tanto no, de datos no tengo. Tengo un libro ahí, pero arranca, sí, exacto, Cristian, con crisis de deuda externa. A ver, pensemos lo siguiente, sí, corrupción. Si hay alguna persona entre los aquí presentes, perdón que suene como esoterismo o reunión así, pero si entre los aquí presentes hay algún habitante de la provincia, amante del Fernet, el Salomín de Colonia Carolla, del cuarteto, de Córdoba me estoy refiriendo, en esta época Juárez Selman manda a construir el bonete de ahí de Carlos Paz, ¿sí? Donde una persona poco pensante se le ocurrió que cuando había bajante podía tirar una piedra ahí adentro, muy bien, persona no grata y excluida de la provincia de Córdoba, ¿sí? Así de simple. Ahí tenemos un hecho de corrupción, el arquitecto creo que era Casafus, de hecho es una de las paradas del tren que va para la zona, digamos, de ahí de la falda, no me sale nunca cómo son las zonas geográficas de Córdoba, sé que está tras las sierras, ahí bueno, Samuel si sos de allá, vivió mucho, sí, la zona del dique. Eso se manda a construir en la época de Juárez Selman, pero empieza a haber, obviamente, cuestiones de
sobre precios o desvío de fondos o exacto, Samuel, con el embudo. Ese dique se hizo contener para poder generar energía eléctrica, tener agua para Carlos Paz y esas cuestiones. ¿Sí? El dique San Roque, correcto. Bien, entonces tenemos nada nuevo bajo el sol, parecía, ¿no? Decís, vamos a construir una represa, pero bueno, Mario es el que, yo señalo así porque lo tengo acá arriba, Mario es el que se encarga del cemento, que se lo compra Fernando, que lo fabrica Leo, pero a su vez María es la que tiene la cantera. Y decís, todos estos eslabones en el medio hacen que cuando llegue a la represa que está construyendo Valeria, llegue muy caro, porque Valeria no lo produce, Valeria directamente lo compra, pero la orden vino de mí, es decir, Valeria le compras a él, que le compra a él y a él. Cada uno en el medio bajándose con un vuelto. ¿Sí? Así que se lo acusa de corrupción. La crisis en esta época también venía de otra anterior, internacional, de baja de los precios internacionales, con lo cual hizo que Argentina tenga que tomar deuda externa. Pensemos que para el gobierno de Roca, el anterior, o sea, de 18, que es 1890 y son 6 años, 1884, ¿sí? Para, y 1880 antes, para la época de gobierno de Roca se terminó de pagar el primer empréstito argentino, el de la Baring Brothers, que era para hacer el puerto de Buenos Aires. Somos lentos en pagar, 60 años para un préstamo, para hacer un puerto que lo termina hacer Roca en sí. O sea, lo licita, ganan dos arquitectos, gana Huergo y Madero, o sea, hay dos proyectos, Huergo y Madero. Hacen primero Madero, queda chico a los 2 días, hagan el de Huergo, y hacen los dos puertos. O sea, como se dan cuenta que queda obsoleto para toda la demanda y todo el movimiento de gente y de mercadería que lleva Argentina, entonces hagan el otro, Argentina, un país con buena gente. Sí, ok. Siempre es bueno tener el plan B a mano, y es más, si te lo presentan en licitación, es buenísimo. O sea, pues dicen, che, no quedaste segundo. Pero como es Argentina, tenete fe que por ahí en algún momento puede ser que digan, che, ¿seguís interesado en hacer la obra? Y dale, nunca se sabe cómo fue. La cuestión acá es que el resto del Partido Autonomista Nacional no le está gustando la figura de Juárez Elman, porque se está cortando solo. Es como que organizamos una fiesta, entraste a la fiesta y cerraste la puerta. Dices, che, pero nosotros somos, que organizamos, sí, todo bien, pero ustedes afuera y yo adentro. ¿Sí? Y el yo adentro implica toda una serie de personas con él. Van a bajar los precios internacionales nuevamente, va a haber como bajan los precios internacionales, empieza el efecto bola de nieve. ¿Sí? ¿A qué va con efecto bola de nieve? Cada vez que en la historia argentina vean que dice, bajan los precios internacionales, baja lo que recauda el Estado, pero el Estado no baja su gasto. Entonces, estos estados que son de corte liberal van a pedir deuda para poder pagar lo que tienen que pagar, sean intereses, sean sueldos, sean obras, etcétera. En el caso de Juárez Selman se le conjugan todos los males porque cuando pide deuda quiere hacer los canjes de bono, o sea, como licuar la deuda, te dicen, todo bien, pero no, tenés que pagar. O sea, crisis de deuda, eso lleva a cierto grado de disconformismo en la sociedad, lleva a desempleo, lleva a inflación, entonces tenés a la gente en la calle. Esa gente van a ser los muchachos de la Unión Cívica. ¿Sí? La Unión Cívica se dice así porque primero es, tras la revolución del parque, vamos a ver que la Unión Cívica se va a dividir en dos partes. La que acordó con el gobierno, la Unión Cívica de Mitre, y la Unión Cívica Radical, que va a quedar Alem con su sobrino, tanto de sangre como político, que es Hipólito Yrigoyen. Por si acaso también hay que entender algo. Eh, Tanto Alem como Yrigoyen no vienen de un extracto social de clase trabajadora, ¿sí? Son una clase media. ¿Bien? Esto es interesante para ponerlo porque, por ejemplo, si la formación del Estado hizo que las clases altas organizaran todo de acuerdo a sus intereses, la política y la economía, cuando llegue la Unión Cívica Radical va a ser la entrada de la clase media a la política, ¿sí? Sea por la ley Sáenz Peña o bien también sea por el acceso a cargos públicos. En un libro que tengo aparte, desde 1916 para acá, la planta estatal siempre creció en épocas de democracia
En los únicos momentos que la planta estatal se bajó son momentos de dictadura, ¿sí? O sea, siempre ha crecido. Es así. Es como, no vamos a decirlo, pero suena feo por eso, pero es como pensar que favor con favor se paga, como militaste conmigo, ahora tenés un cargo en el Estado. Pero lo han hecho todos. No hay muchos que encuentre así que no. El único que por ahora encuentro más impoluto, como que no hizo crecer tanto y no tuvo hecho de corrupción y todo, y es como que le mantengo el manto de piedad. El único presidente impoluto que tengo todavía en la historia argentina es Arturo Illia. Pero ya lo dejaremos para otro lado. Es como, es el único que digo, no le encuentro nada malo. No digo que no esté, tal vez no revuelvo bien. Si ustedes lo encuentran, me lo pasan y lloraré un rato con un whisky diciendo, puta, es un número bueno, pero esa es otra historia. Bien, en este punteo que tenemos acá por realizar, ahora después vamos a abrir el texto de Mercaiga, no se preocupen, lo vamos a ir chusmeando, ¿sí? Vamos a otro lado. Ahí, digamos lo que tienen que ver, así, vuelvo para acá. Perdón que los minimice, pero así podemos observar bien el texto. Primero, dentro de acá abajo de lo que dice una guía para la lectura, está bueno tener presente estas partes de acá. ¿Sí? Dice guía de lectura, regulación del parque, cuál es el medio de la política concesiva del capital extranjero, la crisis económica, seguimiento del primer partido político moderno, la Unión Cívica, la Cívica Radical, tensiones del Partido Autonomista Nacional, la ley Sáenz Peña y el radicalismo en el gobierno. ¿Bien? Ahora, no se asusten, si bien el texto dice de 1880 a 1943, solo vamos a utilizar la parte que necesitamos. Por eso tiene 22. Y una. La primera parte es lo que venimos hablando de la cuestión del Partido Autonomista Nacional, que es el partido de gobierno, ¿sí? El que maneja los hilos detrás de las bambalinas, obviamente es Julio Argentino Roca, ¿sí? Que pone a su concuñado, como ya mencionamos, a Juárez Selman alrededor de todo esto, pero veamos este detalle que menciona el texto acá. Juárez Selman se había mostrado incapaz de mantener el equilibrio generado por Roca, hablando de que nosotros muy bien. Su política de gobierno sesgada hacia una fracción, esperen que voy a agrandarlo un poco, por si alguien se la rejuega. Su política de gobierno sesgada hacia una fracción de la clase dominante condujo a un aislamiento del régimen político. A eso se refiere comunicato. Entramos todos a la fiesta, pero de repente solo vamos un grupo pequeño a la zona importante del gobierno. El resto quedan ahí. ¿Sí? Al mismo tiempo, las medidas económicas adoptadas, en extremo liberales y concesivas hacia los capitales extranjeros, alentaron su ingreso y la colocación preferentemente especulativa. Preferentemente especulativa, ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere? Es decir, lo llevo al terreno actual. Si yo les digo hoy, por ejemplo, 31 de mayo, el dólar en 2 días va a estar a 1.500 pesos, porque van a hacer volar todo por los aires. ¿Qué hacen ustedes mañana? A comprar dólares. A eso se refiere. Salimos todos desesperados. Los comprar. Sí. Sea lo que sea, salís a comprar mercaderías, salís a comprar dólares, lo que tengas Lo que más sea. cerca a mano, vas a salir a hacerlo. Pero, Ok. a ver, no está mal especular, todos lo hacemos. Y lo llevo a una práctica muy cotidiana y fácil. Semáforo, está en rojo, no tengo que cruzar, pero miro que el auto viene despacio. Estoy calculando de que él no acelere, voy escuchando, voy viendo. Veo cómo están mis rodillas para un pique corto. Especulamos. No hay que poner una carga peyorativa a la especulación. En términos económicos depende de qué lado estés. Si estamos del lado del pueblo y especulan con la economía, y está mal. El que especuló en ese momento dice, no, está buenísimo este negocio. ¿Sí? Cada uno haga la interpretación que quiera sobre la palabra especulación. A eso me refiero. Negocios son negocios, dirían algunos, y en este caso estos tipos vinieron a hacerlo, así de simple. Cuando nos referimos a quienes, mayoritariamente todas las inversiones en Argentina vienen casi en un 80% de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, perdón. El otro 20% se va a distribuir entre Francia, Alemania,
y algo de Estados Unidos, pero muy poco en esta época. Para Estados Unidos en esta época era más fácil vendernos cosas que preocuparse por poner una empresa. Eso lo van a dejar para siglo XX. En esta época hay que entender el contexto, que es el siguiente. Estados Unidos está avanzando enormemente en lo que es la consolidación de su mercado interno, la construcción de todos los capitanes de la industria para después poder salir a competir al mundo. ¿Sí? El mundo se distribuyó entre los que van a ser países centrales, que sean los productores de manufacturas, de industria, y los países periféricos, que sean los que abastezcan de bienes de consumo a esos países centrales. Por ejemplo, los ciclos de economía de la Argentina son, primero fue el trigo hacemos pan, alimentamos al obrero de Inglaterra. Después vino la lana, ¿sí? Perdón, la carne vacuna, o sea, ahora le mandamos churrasco. Y tercero y finalmente los abrigamos, le mandamos lana. ¿Sí? Para el último periodo es interesante ver cómo había gauchos en la pampa argentina con ponchos made in London. Interesantísimo. Pero bueno, eso también sirve para entender cómo se rompen todas las economías regionales. Antes se había animado a hablar nuestro compañero acá, ahí, Mario, que era de Mendoza, era una de las economías importantes para esta época. Los circuitos económicos de Argentina, pensemos que primero, en 1890, solo hay 13 provincias, no son las actuales. ¿Sí? Mapa Argentina, para poder comprender de qué estamos hablando, tengo que ir a una imagen. ¿Sí? Igual ustedes pueden googlearlo. A ver. Sería el mapa. No, este no. Pero acá tenemos una aproximación tal vez, ¿sí? No, esta región. Este de 1854 a 1860 me sirve. Buenos Aires, primero, que no era lo grande que es, ¿sí? Tenemos Córdoba, Santa Fe, miren lo rara que está este mapa. Entre Ríos, Corrientes, el Gran Chaco, o sea, el oeste de Salta, Formosa, Chaco, el noreste de Santiago del Estero y el norte y oeste de Santa Fe eran el Gran Chaco, un gran espacio sin jurisdicción de cada provincia. ¿A qué se refiere? Esto era un territorio nacional. Lo mismo ocurre con toda la zona sur. Miren lo que era San Luis, Mendoza, San Juan, miren lo que era La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. ¿Sí? Esto es porque se apoya sobre el viejo mapa de la época colonial. ¿Sí? Y si tengo que ser sincero, esto ya es, obviamente, como dice, 1854-1860. ¿Sí? Con las sucesivas campañas que en este momento hizo Rosas, extendiendo la frontera agropecuaria. ¿Sí? Pero, si vamos a hablar específicamente, todo esto después va a ser, digamos, la conquista del desierto, esto va adelante por Roca, y finalmente esto va a ser territorio federal. ¿A qué se refiere con territorio federal? La Patagonia, por ejemplo, aquí, y la zona del Gran Chaco, es como no hay suficiente población, el que tiene la jurisdicción, tanto política, tanto justicia, tanto económico de la región, es el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, desde Buenos Aires, y se dice, se suben los impuestos en la Patagonia, se suben los impuestos. Si desde Buenos Aires deciden ir a reprimir una revuelta, se manda al ejército. No hay población, no hay... entonces, no hay población, no puedes asentar, digamos, un gobierno. Hay que esperar a los crecimientos poblacionales para poder asentar los gobiernos como conocemos hoy, de Río Negro, de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, también. Ahora, vuelvo para acá. Se va entendiendo un poco la cuestión. Disculpen que vaya girando mapas, imágenes y eso, pero considero que es necesario también saber de qué hablamos cuando hablamos de Argentina. No es lo mismo la Argentina, miren, de 1890 y esperen a que lleguemos al peronismo, como alguien mencionó por ahí, porque por ejemplo, La Pampa y Chaco van a tener nombres diferentes en esa época. Perón y Perón. ¿Sí? Van a ser la provincia Juan Domingo Perón y la provincia Eva Perón. La pongo así porque una es La Pampa y otra es Perón. O sea que cambiaron de nombre después. Pero bueno,
otras historias que me gustan. Acá lo que nos va a contar el texto tal vez les suene conocido porque es lo que recién mencionaba, el hecho de pensar cómo la revolución del parque empieza siendo un único bloque de dos personas. Por ejemplo, en este momento estoy yo acá, lo tengo Fernando acá arriba. Fernando y yo pensamos en la unión cívica del pueblo y hay que derrocar al gobierno, digamos, de Juárez Elma. Lo que toda la revuelta del parque ocupó lo que hoy conocemos alrededor de el Colón, del obelisco. Pensemos que el obelisco todavía no estaba. El obelisco es de 1936 y la 9 de julio en consecuencia también. De hecho, si algún día vienen a la capital federal, Autónoma de Buenos Aires, van a poder ver en una de las caras del obelisco que dice: aquí estuvo el convento tal donde flameó por primera vez la bandera nacional. Había una iglesia ahí, pero cuando se ensanchó, a veces que la memoria de decir dónde estaban las cosas bueno, rap, hay que tirarla. Pero no hay que decir, eran oligarca, 1936, otra época, la década infame, que viene de un golpe y una situación de gobierno no tan legal. Ya lo veremos más adelante. Pero bueno, la Unión Cívica Radical acá, digamos, después para 1826, ya va a estar liderada por Leandro en Alem e Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Los cuales continuamente cuando haya elecciones, por ejemplo, desde 1896 hasta 1916, se van a... Hay otro trabajo. Ahora, ¿qué cosa? Espera que termine de ver. La Unión Cívica Radical va a haber veces que no se presenten elecciones porque va a decir, acá hay fraude, nos retiramos. ¿Sí? Pero no importa, el PAN sigue presentándose y va a seguir participando y va a seguir ganando. Con respecto a la consulta de Valeria, el examen es como virtual, ¿sí? A menos que ganen el loto y quieran venir a Capital a rendirlo en la UFE, en Ezeiza, y que les queda cerquita, que bajan en Ezeiza, que dejan ahí, si es que van a Ezeiza, porque si no, si bajan en el aeropuerto tienen que dar toda la vuelta a Ezeiza, ¿sí? Pero es virtual. Es decir, va a haber un día que nos juntemos, hable el último texto, muestre el examen, lo explique, diga, esta pregunta va a venir con la clase 1 que tuvimos, o con el texto de fulano de tal. Suelo en la pregunta poner, entre paréntesis, por ejemplo, Teresa Marcaida, haciendo este texto, ¿sí? Y después tienen una semana para hacerlo, ¿sí? Y se entrega a modo virtual por la plataforma de Veo. Así como vieron, por ejemplo, acá, tenían los jovencitos por el Tuki, solo para este lado. Vieron que acá, por ejemplo, tienen el enlace de la clase. Bueno, va a aparecer en otro color. Voy a hacer la gran utilísima satelital. Les voy a mostrar cómo es en la comisión, digamos, de política y sociedad, pero de la Universidad de Ezeiza, digamos, en el general de la carrera. De material, ustedes no se asusten, no tengan miedo, pero va a aparecer así, por ejemplo, primer parcial, y va a aparecer las comisiones y el nombre del profesor, ¿sí? Ustedes van a entrar acá, se va a ver el examen. Bien, de hecho, va a marcar acá tipo las condiciones de examen, como decir, bueno, tienen un máximo de hojas para realizar, cosa que también muestra una lectura, una compresión y compresión, digamos, texto. Suele ser bastante bueno, como diciendo, cuando en la época nuestra íbamos a la facultad, o en mi caso al profesorado, un examen no entregaba menos de 2 hojas o hasta 3. Si llegabas a 4 es que escribías muy rápido y extremadamente prolijo. No recuerdo si ha sido mi caso, capaz que en algún examen. Bien, pero suelo, como pongo ahí, permitir que la entrega sea hasta 6 hojas, es decir, si hago, por ejemplo, 5 preguntas, bueno, por lo general hago 4 preguntas. A veces la mecánica es de esas 4 preguntas, ustedes van a elegir eligen 2 preguntas y las desarrollan, ¿sí? Sea que sea, por ejemplo,
hablar del Partido Autonomista Nacional, o del radicalismo, o de cada infame, o peronista. Serían como los 4 ejes de momento, ¿sí? Entonces sería, bueno, ok, eligen 2 preguntas y las responden de punto a punto. Eso les daría el 10, ¿sí? Entonces, ahí es donde digo, como decían, bueno, 3 hojas. Yo decía, pero 3 hojas son hoja y media. Ahí es donde dije, ok, subo a 6 hojas, o sea, decir, son 3 hojas convencionales de un cuaderno de lado y lado. Más o menos lo que uno puede llegar a escribir en un examen a la antigüita, no en modo virtual, cuando uno iba y rendía y hacía todo eso que a veces extraño, tengo ganas de volver a decir, ok, examen hoy, sentarme en un aula así en la universidad y decir, hey, 4 horas acá viendo cómo escribe, para hacer el nada. Pero ahora vuelvo con acá. Algo más, tenía uno clase 1, acá hay un error, tenía 1 clase 3, falta la 2, después consulto, tenía 2 clase 1, ven, si quieren se pueden poner actividades o así. Yo la consulta que le había hecho a ustedes por el mail era si querían que activara un Google Classroom, aula virtual, por fuera de BEA, donde puedo ponerle algunos videos que a través de computadoras se pueden hacer, que va viendo el video, de repente frena y le hace una pregunta sobre lo que decía. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, está hablando de radicalismo, es decir, ¿qué políticas aplicó Irigoyen en la semana trágica? Y haya opción tipo multiple choice. ¿Sirve para reforzar lo que se lee? Sí. ¿Es obligatorio? No. Pero también por eso pregunto de si quieren que lo hagamos. Yo lo someto a la voluntad de los 56 que estamos ahora. Si ustedes quieren hacerlo, me dicen sí. Si no quieren hacerlo, no lo hacemos. Si quieren que haga alguna como guía de preguntas para focalizar la lectura, se las puedo pasar por mail. O sea, decir, ok, de acá es importante leer esto, esto y esto. Entonces, sí, Hugo, levantaste la mano. Ok, están diciendo que sí. Si alguien quiere decir que no, dígalo, no pasa nada, estamos todos virtuales. Nadie lo va a ir a buscar, salvo que sea el vecino. Es como decir, perdón Mario, Mario vive en Mendoza, nadie va a ir hasta Mendoza a decirle, ¿cómo que dijiste que? Son mis cosas. Mis compañeros sí. Perfecto. Y está bueno. Dale, perfecto. Ok. Veo de irle sumando algo por ese lado. A ver, de nuevo, no va a ser obligatorio. Eh, es una aplicación que se llama Edpuzzle. Lo que hace es, yo pongo un video. Por lo general, primero veo el video y alguien ya lo trabajó. Entonces veo la guía de preguntas que pusieron. Si están buenas, si están bien y no cometen ninguna burrada, lo suelo utilizar. Y sirve como para ir agarrando el oído del tema, ¿sí? Lo voy a aclarar desde ahora, no van a ser obligatorios, es a voluntad de ustedes, y no seamos como los niños de secundario de, ¿me suma punto bonus para redondeo de nota? No empecemos a especular. O sea, aunque ya como dijimos, la especulación es parte nuestra, pero bueno, sigamos por ahora. Después lo hago, lo sumo ahí y les voy mostrando un día cómo trabajo. No es tan complicado, pero sí reconozco lo siguiente. Eh, Alguien de la comisión que no tenga computadora, por favor dígamelo ahora. Para decir, por eso digo que no es obligatorio. Porque lamentablemente el que hizo esta aplicación antes se podía hacer con el celular, hoy ya discontinuó el soporte de Android y solo se puede hacer a través de computadora. Si alguien no tiene computadora, también que me lo diga para decir, ok, no lo puedo hacer, no pasa nada. ¿Sí? Por eso digo que no es obligatorio. Estamos en un nivel que lo que buscamos es lectura y comprensión lectora. No jugar con el video como para ver de qué trata. ¿Sí? Igual en el secundario suele hacer que anoten todo lo que va diciendo el video y las preguntas para que tengan un registro, porque si no, che, y la 2 de radicalismo que decía, ah, no sé, hice esta y le pegué. Pero bueno, vayamos a la parte importante. Posterior a que, lo misterioso acá es que, por ejemplo, todo ese capital que especuló en los 1890 con Juárez Selman, cuando a Juárez Selman le piden la renuncia y se vaya, sube el vicepresidente Carlos Pellegrini, que era el que estaba en el billete de un peso de una convertibilidad, allá por 1800, ¿sí?
O sea, y cuando él asume el gobierno, normaliza la situación económica en el término de un año, regulariza los pagos y a su vez empieza a pensar la posibilidad de una industrialización liviana. ¿Sí? Es decir, empiezan a desarrollarse ciertos talleres en Argentina. Porque pensemos, en 1890, si alguien quería comprarse un autito afuera, o un Ford modelo T, se lo mandaban en cajita. Pero bueno, pues si algo se rompía, lo interesante era que, bueno, en esa época todavía no estaba pasando porque no había tanto petróleo, pero en esa época corría con cualquier cosa. El primer auto, digamos, que hizo un recorrido fue el de la piloto Marta Benz, o sea, la esposa de Carlitos Benz, vamos a decirlo así amigablemente, y corría con una mezcla tipo de etanol, alcohol, muy raro. Y el primer auto de Ford corrió con aceite convencional de cocina. Era como decir, si querías ponías la freidora de papa frita atrás y mientras ibas andando ibas haciendo papa frita. Porque todavía no estaba preparada la industria petrolera para proveer combustible. De hecho, después Rockefeller se le va a acercar, vamos a decirlo así amigablemente, a decir, vos tenés los autos, sí, yo le proveo la nafta. ¿Cuánto carga el combustible? 20 litros, perfecto, hacelo andar. ¿Para qué? Para ver cuánto tiene autonomía. Ok. Y con eso establecieron a qué distancia tenían que estar las estaciones de servicios unas de otras. Porque si vos pones estación de servicio acá, la otra a 100 kilómetros, y el auto anda a 80, pobre tipo tiene que caminar 20 kilómetros. Entonces, establecer la autonomía también sirve para establecer las estaciones de servicio. ¿Sí? Pequeño detalle para ir comentando acá el pasar de revoluciones industriales y capitanes de la industria. Bien, hablemos del ascenso radical y la ampliación de sus bases de apoyo social. Hay que entender algo desde su origen. El radicalismo es la inclusión de la clase media en todo el ámbito de la política. Por política no me refiero a política partidaria, ¿sí? Porque si no es como pareciera decir que, entonces el radicalismo usó toda la clase media, porque decís, la clase media que está acá es así, la clase alta son así de poquito, sí, la clase baja, ¿quién apoya? Pareciera re vivo, pero no. Nada en la historia opera 1 más 1 da 2, ¿sí? Como lo demuestra la práctica cotidiana, me acuerdo de ese caso, hubo un gobernador de Corrientes que 2 días antes de la elección regaló rueda de tractor, voucher para combustible, comida, heladera, de todo. Hizo una mega fiesta como en un estadio, dijo, vengan todos, lleven todo. Toda la gente, gracias gobernador, sí, se fue. Cuando fueron a votar el domingo dijeron, este que no se acordó de nosotros, chau. Le votaron en contra en un 60% y el tipo que como, debe haber sido de nuevo como los Simpsons cuando gana Bob Patiño y el otro pierde y se van todos corriendo y como, ganó este otro y se van todos corriendo para el otro lado. Es interesante acá lo de la expansión, digamos, del apoyo social porque va a motorizar varios cambios para la clase media. Número uno, dentro de lo que es el radicalismo me gusta mencionar una frase, que es, no me pertenece, no me acuerdo dónde la escuché, pero sería del siguiente modo. Los radicales van a ser conservadores en lo económico y liberales en lo político. Traducción. El modelo económico con el radicalismo no se va a cuestionar, se va a mantener, que es el modelo agroexportador, ¿sí? Que viene desde la época de la colonia, continuó con la independencia, continuó con triunvirato, eh, directores supremos, etcétera, 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 hasta llegar hasta el día de hoy, siglo XXI. Dependemos de que haya una sequía y se caiga todo en Estados Unidos la soja para decir, ¡yay! Nos va mejor, porque son uno de los segundos polos productores de soja ellos, y después la guerra de Ucrania se hubiera venido bien para algún commodity, pero es como que estancó el precio y no hizo lo que esperábamos, ¿sí? Este, pero, ¿a qué voy con esto? Al ser modelo agroexportador, si uno sube el gobierno, no va a decir, bueno, reforma agraria, ahora somos todos industrialistas, vamos a hacer todo diferente, porque los conservadores, o sea, el Partido Autonomista Nacional, fue dando todos los pasos de modo correcto para que eso no se cuestione cuando cambiaran de gobierno.
Traducción. La ley Avellaneda, que es la que impulsa la inmigración al territorio nacional, en ninguno de sus 62 artículos, los leí, dice que el inmigrante que venga se le dará tierra. Mirá que teníamos espacio para dar, ¿eh? Pero en ningún lado dice eso. Solo dice que todo inmigrante puede venir con sus objetos de labranza o maquinaria a trabajar el suelo argentino. ¿Qué quiere decir esto? La tierra ya está distribuida, o la que no está distribuida es para el que la compre, no para el que recién llega. Pequeño detalle comparándonos, por ejemplo, contra Estados Unidos. Estados Unidos, hola, bienvenido, Fernando. Venís de, por ejemplo, Irlanda, sí. Este es un fusil, para allá hay un emplumado que va a salir de atrás de las piedras diciendo, esta tierra es mía, me son ancestros. ¡Pum! Es tuya, defendela. Tenés 10 acres para aquel lado. Algo así como 15 hectáreas. Pero 15 hectáreas no es una gran producción, pero permite ir haciendo pequeñas ocupaciones hacia el oeste. El oeste se fue ocupando así. Cuando por ahí a Manu Núñez, a Fernando o a mí nos fuera mal, como los emplumados nos pasaban por arriba, ok, ahí llegaba el ejército estadounidense y corríamos todo. Pero lo primero es hacer una ocupación de a poquito que fueron haciendo ellos, y no es una reforma agraria, porque la tierra no estaba destruida. Fueron haciendo una ocupación de la tierra en pequeños farmers, que esos pequeños farmers, muchos de ellos, van a ser después los capitanes de la industria. Henry Ford era hijo de un farmer norteamericano del oeste, estaba en el lado de Michigan, o sea, para él sería cerca de la zona de los Grandes Lagos, cerca de Canadá, vamos a ubicarlo como centro, norte, centro, ahí de Estados Unidos. Bien, acá no, acá directamente se dijo, ok, bienvenido, allá hay un fulano que necesita gente para trabajar la tierra, buenísimo, listo. Pero eso viene desde larga data. En la época de Garay, cuando se hizo acá, dijo, a todos los vecinos fundadores conmigo les doy un fondo de legua. Era como, creo que 50 metros de frente por una legua de fondo, en lo que hoy acá se conoce como la zona de Olivos, Vicente López, San Isidro. De hecho, el corte de la Panamericana que va haciendo así es justamente porque tiene una legua, el siguiente una legua, una legua, una legua, una legua. Como se iba corriendo, se fue corriendo el camino, se fue respetando. Si alguna vez toman la Panamericana desde Córdoba para acá, van a poder observar algo que diga Camino Real, y cuando lleguen a la zona de Buenos Aires decir fondo de la legua, decís, ¿fondo de la legua? Ahí está la cuestión. A esas personas, si le das tierra, el siguiente que venga, hola, tengo tierra, ¿querés trabajar? Sí, acá hay una semilla, plantale. Cuando yo venda eso, pago a vos, me quedo con una ganancia, y la explotación van haciendo eso. Pero bueno, no vamos a dar tanta vuelta en cómo es toda esa distribución de la tierra en Argentina. Vamos a profundizar en qué es lo que va a ser el radicalismo. ¿Sí? Primero, una vez que esté en el gobierno, hay que entender que Irigoyen asume sin mayoría en las cámaras, es decir, tiene minoría en ambas, hasta 1919. ¿Sí? Esto nos va a plantear algo. Cada vez que quiera hacer una reforma, no lo va a poder hacer. ¿Sí? En cierto modo, uno diría, está bueno, sea el juego de la democracia. Mayoría de los planes que tenía Irigoyen por hacer para adelante, él no los va a consolidar, no los va a poder materializar, lo va a hacer el siguiente radical de gobierno, que va a ser Marcelo Torcuato de Alvear. ¿Sí? De hecho, un breve, así me tomo un matecito y lo digo acá, 1916, en el contexto del escenario mundial, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Primera Guerra Mundial. Correcto. Bien, eso va a ser algo. Todo el modelo agroexportador que mandaba barcos de Inglaterra, pim, 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 para allá y a Europa, de repente esos barcos están abocados al servicio bélico, a transportar tropas. Es decir, baja la cantidad de marina mercante que llega a Argentina, entonces se genera un embudo. Yo tengo 10 vacas para enviar, pero solo viene un barco que lleva a 5, entonces no puedo sacar toda la producción, va a generar cierta lentitud, pero Argentina sigue recaudando, digamos. No recauda todo lo que espera, pero va a seguir recaudando. Posterior a esto, 1917. En el este de Europa hay un señor dando vueltas que no va a dar mucha vuelta. ¿Revolución rusa?
Correcto. Esperen que lo ubico abajo. Claro, sé que no queda poco, que queda poco profesional, pero necesito como lubricar cuerda vocal. Eh, Recordemos estas dos cosas. Primera Guerra Mundial, escenario económico, va a enlentecer la economía argentina. Y segundo, Revolución Rusa. ¿Por qué digo esto? A nivel interno, esos pequeños talleres que empezaban a funcionar en Argentina para 1919 van a generar en lo que es la zona sur de la capital federal, ¿sí? En esta época es correcto decir capital federal, ¿sí? Va a ocurrir lo que se llama como la semana trágica, ¿sí? Es decir, una revuelta dentro de un taller, los talleres Bacenas, que van a pedir menos jornada laboral, ¿sí? Mejores condiciones de trabajo y, si mal no recuerdo, el sábado inglés. Sábado inglés es trabajás mediodía pero se paga día completo, ¿sí? Esto va a terminar de dos modos. Por un lado, represión por parte, primero, el empresario va a llamar a sus rompehuelgas y va a llamar a disolver todo esto. No le va a ir muy bien, ¿sí? Y esto va a producir que el gobierno mande a reprimir con la policía, ¿sí? Un detalle no menor es que cuando esto ocurre por ejemplo en la zona sur de Capital Federal. Esperen que ahora sí, un mapita. Esto ocurre en la zona sur de Capital Federal, pero en el centro norte, ¿sí? Centro oeste, en realidad, perdón. Esperen que esto ande un poquito lento. Vamos a cambiar la capa. Va a haber una liga patriótica que van a decir, como la revolución rusa hizo tambalear a un gobierno, tenemos que reprimir a los rusos que hay acá. Es interesante decir eso porque es pensar que por la avenida Corrientes, no es contramano, era doble mano, ¿sí? Unos muchachos con armas se fueron desde, por ejemplo, desde la Recoleta hasta Villa Crespo, ahora les pongo una imagen, con armas a meterle tiros a una sinagoga. ¿Por qué? Porque se pensaba que los rusos eran justamente infiltrados que venían a desestabilizar el gobierno y a cuestionar la propiedad privada. Hola señores, ¿cómo les va? Pero yo estaba buscando algo que anda por esta zona de acá. Ah, mira qué lindo. Sí, está siendo grabada y va a ser subida a un canal de YouTube que se llama Historiando con Maiten. Ya pasé el chiste. Bien. Eso que ven ahí es lo último que queda de los talleres Bacenas. Ahí empezó la revolución, ¿sí? La revolución, perdón, la semana trágica, ¿sí? La revolución me quedé colgado con ese anterior. Ahora, si acá donde dice Plaza Martín Fierro empezó toda la revuelta, la represión, etcétera, la pregunta que nos cabe es, yo me estoy yendo más hacia el noroeste, explíquenme por qué aquí en la zona de Villa Crespo, cerca de la cancha de Atlanta, hay una sinagoga y por qué vinieron a meter tiro a esta zona. Estaban del otro lado. Acá no había revuelta, no había toma de fábrica, no había nada. Pero una liga patriótica, así se autodenominaban, de corte bastante xenofóbico, fueron a meter balas a donde hubiera rusos judíos. ¿Sí? No buscaban algo particular, pero sí lo buscaban, era que fueran rusos judíos. ¿Sí? En la zona también de lo que se llama Valvanera, en el centro de Capital Federal, bueno, popularmente conocido como 11, también metieron. Pero bueno, esto es para mostrar lo siguiente. Si tu base electoral es la clase media, no deberías eh, meterle caño, por decirlo de un modo, o reprimirlo. Porque, por ejemplo, los trabajadores que están acá, ¿sí? Son los que están laburando para mandar a su hijo a la universidad. El año anterior, 1918, la provincia de Córdoba hizo la reforma universitaria. Es decir, tomaron la universidad pidiendo actualización de planes, independencia de cátedras, ¿sí? Y eh, que hubiera el cogobierno, es decir, que estuviera el rectorado, los docentes y los estudiantes representados en todo el gobierno de ahí, ¿sí? También esto ocurre porque en esa época todavía había
estudiar teología, ¿sí? La Universidad de Córdoba es la más vieja del territorio argentino, data de 1643, creo. O sea, está por llegar a los 400 años. Ningún moco de pavo para ninguna universidad. Eh, Eso produce que, como antes de 1918, si vos podés hacer carreras tradicionales como medicina, abogacía, ingeniería, arquitectura, etcétera, pero tenías, si querías ser el más grosso de todos, tenías que estudiar teología, porque era una materia cuasi obligatoria para ser el grosso. Por decirlo de un modo, vos podías ser médico, pero si querías ser como, podías ser médico teólogo. ¡Fua! ¿Sí? Una linda novela que representa esta época, Mi hijo el doctor. Una novela vieja que allá leí, no sé, para el secundario, ya por el 2000, que contaba la historia de un inmigrante que laburaba como loco para mandar a su hijo a la universidad, ¿sí? Porque era el orgullo de todo inmigrante, romperse el lomo laburando, de la iglesia, no sé qué. Sí, pero hay que entender que siempre somos un país católico, punto, está en nuestra constitución, somos un país católico, sí, no hay mucha vuelta más que darle. Eh, pero la iglesia no ha tenido tanta injerencia en cuestiones de gobierno, como se suele pensar, ¿sí? Diferente, por ejemplo, a nuestros hermanos uruguayos que cuando nacen como gobierno, ya con un poder ejecutivo y todo, dicen el Estado por acá y la iglesia separada por acá. Las iglesias en Uruguay dependen del sustento de sus feligreses, ¿sí? No del Estado. Y acá hace poco la iglesia, mediante una carta, renunció a todos sus soportes. O como diciendo, ya está, ustedes no nos pasen plata, ya que piensan que se quejan, listo, quédense con su plata, nosotros vamos con lo que nosotros tenemos. Y se acabó. Eh, pero en lo que era, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, yo justo estuve para el centenario de la reforma universitaria. Eh, Me fui de luna de miel ahí con mi señora, estábamos en la Universidad de Córdoba y nos cuentan ellos como, wow, estoy en un lugar histórico, no lo puedo creer. Y el modo de recibirse antes era muy diferente a lo que es hoy. Había un pasillo largo de ponerle 15 sillas, 15 docentes de cada lado sentados, y al final del pasillo, como si fuese una especie de puente chino académico, tenías un estrado donde había un escritorio, había tres bancas. Era, se sentaba un representante del gobierno de la provincia, el rector y un cura. Vos estabas en un patíbulo, que es como un balconcito elevado, y abajo había una silla donde se sentaba su tutor de tesina. Vos subías ahí y hablabas frente a toda la academia, sin parar, exponiendo tu tesis para recibirte. El que estaba abajo, que era tu tutor de tesina, también era tu abogado, por si alguno de los profes era mala leche, digámoslo así, y hacía alguna pregunta y decías, el tutor va a decir, no, esa pregunta no tiene nada que ver con lo que mi representado estudió o está exponiendo. Y seguía. Y una vez que te recibías, bajabas de ese patíbulo, o baldaquino, bajabas, pasabas por el puente chino académico, no te pegaban, no se preocupen, pero es como la imagen más representativa que encuentro, pasabas por el medio de los 30 tipos, llegabas, le dabas las manos a los tres, y ahí recién estabas recibido. Esa fue otra de las cosas que se pidió modificar. Así fue. De hecho, cuando estábamos ahí nos dijeron, todo este mobiliario que está acá es falso, porque los chicos lo quemaron, ¿sí? Así que tenemos, ahí Irigoyen intervino directamente en la universidad, accedió a las reformas del plan de estudio, etcétera, y las modernizó, que son necesarias, porque si uno quiere poner YPF dentro de los 4 años siguientes con Marcelo T. de Alvear, tiene que tener conocimientos de petroquímica, tiene que, y no burdamente vamos a decirlo, y no conocimientos de alquimia. Es decir, bueno, hay que actualizar los conocimientos de la química, química orgánica, inorgánica. Los planes de estudios debían actualizarse porque el mundo lo requería. Y si lo ponemos en términos más concretos, el mercado lo iba a requerir, ¿sí? 1918, reforma universitaria. 1919, semana trágica. Pero todo lo que en el 19 Irigoyen no logre concretar, lo va a concretar Marcelo T. de Alvear en 1922, cuando sea presidente, va a ser ciertas reformas de leyes que sean, por ejemplo, hace 100 años que venimos trabajando 8 horas por día, ¿sí? Nuestra semana laboral sigue siendo de 45 horas. La opinión de este profe es que me parece que ya es hora de bajar un poquito, ¿no? Digo, después de 100 años
ya que la calidad de vida mejoró y los ingresos en teoría también, deberíamos como bajar un poquito y tener más tiempo de ocio, porque está comprobado, primero, que después de las 4 horas, todo rendimiento de trabajador es decreciente. Número 2, que a más tiempo de ocio, más tiempo de consumo. Y número 3, no lo digo yo, lo dijo Pepe Mujica, no sé para qué hizo una reforma laboral de bajar de 8 a 6 horas, si donde antes tenía un uruguayo que tenía un trabajo, ahora tienen dos para con uno pagar la moto y con otro salir a comer, pero está trabajando 4 horas más que antes. Hay ciertas cosas que decís, ok, estábamos preparados para decir bajamos a 6 horas, puntos suspensivos, lo dejo librado a la opinión del público. ¿Sí? En este caso, esa es la número 2, semana trágica. Número 3, Patagonia rebelde. ¿Sí? Otra crisis que va a golpear de lleno a los últimos años de Irigoyen es la baja del precio de la lana. Pero esto es en un territorio federal, donde va a intervenir directamente el Ejército Nacional, reprimiendo a los huelguistas. La primera intervención del Estado es positiva en términos de no hay más que presos, pero por ejemplo, donde un gaucho había acordado cierto precio y bajó cierto salario, eh, el arrendatario o el explotador de toda esa finca no podía pagarlo, los gauchos lo tomaron prisionero, ahí es donde entra el Estado Nacional a decir, solucionemos esto a modo pacífico, no hagamos nada, no reprimamos tanto tal vez, bien, pero se llegó a un acuerdo. En el segundo momento de la Patagonia Rebelde ya no va a ser tan dialoguista, de hecho hay una película muy bien hecha, que está buenísima, que se llama Patagonia Rebelde, que hay un radical trabajando ahí, que es este muchacho, ¿cómo se llama? Ay, Luis Brandon, ¿sí? Pero era un jovencito, como diría el abuelo Simpson, ese pelo sí se podía ver, era un jovencito de, no sé, 20 años más o menos, un guapetón seco de aquello, así que ahora. Pero está muy bien representada porque en un momento hay uno que dicen Coronel Tres Tiros, más o menos, porque era como, sí, sí, vamos a negociar, Fernando, por favor, seguí a mis escoltas que van a entrar en la casa a negociar con vos. Cuando vos te das vuelta y vas para allá, yo lo miraba a mano y le hacía así. Apenas entrabas en la casa, pac, 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 listo, ya negociamos. Es como si no entendiste la primera, la segunda vez cuando vaya al ejército, negocia de otro modo. ¿Sí? Hay que entender también lo siguiente, todos los inmigrantes que vinieron acá desde 1862 hasta el día de hoy, vienen con su modo de pensar o ideologías. Eso no estaba exceptuando la Argentina, no estaba fuera de eso. El anarquismo y el socialismo fueron ideas muy pujantes en esta época, ¿sí? El comunismo viene después, o sea, en 1917, pero la primer federación obrera que se forma en Argentina va a ser de corte anarquista, es decir, que no creen el diálogo con el Estado, no creen el Estado directamente. Entonces van a hacer revueltas, van a pedir sus reivindicaciones de horas, salarios, etcétera, pero no creen negociar con el Estado, cree que a través de la huelga, la protesta y la quema por ahí o de la fábrica o lo que sea, van a obtener lo que quieren. ¿Sí? A esto se lo llamó la FORA, Federación Obrera Regional Argentina. La Patagonia rebelde en 1921 y 1922. Y para no decir burradas, Patagonia rebelde. Será que accione esto, el libro de Osvaldo Bayo, mira vos. 1920 a 1922. Es decir, agarra lo último del gobierno de Irigoyen y hay que ver en qué época, si no agarró los primeros meses del gobierno de Alvear. ¿Sí? Que el modo de manejarse de Irigoyen también va a ser un quiebre interno dentro anarquismo, el concepto de la palabra. En este sentido hay que pensar que el anarquismo considera que no debe haber propiedad privada y no debe haber un Estado. Estado entendido como que uno delegue el poder en otro. Es como, podemos hacer una asamblea de 50 millones de habitantes. Un poco irrealizable, pero bueno. En algún punto es como 50 millones de personas hablando 1 minuto y medio cada uno, ya se vuelve como una sumatoria de 65 millones de minutos. Llévenlo ahora, así es como
si les parece aburrido una sesión de 4 horas que tenés un diputado, imagínense siendo anarquistas y tener que escuchar 65 millones de minutos a todos los oradores. Y si alguna vez estuvieron cerca de alguna eh, asamblea estudiantil, a veces hasta son graciosos porque dicen, bueno, como dijo Fernando, yo agrego, y después pasa Manu y dice, como dijo Fernando y dijo Ezequiel, yo agrego, y dice, ay, son repetitivos, no tienen una idea diferente, por favor. Estás 20 minutos y ves que el número 21 dice, ¿cómo dijo? Pa. Y, ah. Y después se dan cuenta que tienen que dejar de hacer eso porque si no terminan dialogando solos. Y el mejor ejemplo lo dijo un profesor mío, que clase social representa y a los trabajadores, a el proletariado, sería el vocabulario, digamos, de época. El socialismo, anarquismo representa al proletariado como la burguesía es representada por... No va a haber burguesía socialista o burguesía anarquista, ¿sí? Nadie en su sano juicio va a decir, voy a armar una fábrica y la voy a colectivizar. No, ni siquiera creo que el más socialista haría eso. Sencillo, denle $1.000.000 a un socialista a ver qué hace. ¿Se distribuye? Pero bueno, nadie se anima a hacerlo. Tampoco nadie tiene $1.000.000. ¿Sí? Bueno, en fin, seguimos para acá. Lo que hay que entender primero, que el primer gobierno de Irigoyen, ¿sí? Es esa cuestión de, es como, está cargado de re buenas intenciones, pero ningún escenario lo apoya. El internacional, guerra, baja de plata. El interno, revueltas obreras. Lo que sí va a hacer Irigoyen va a ser negociar rápidamente con 3 gremios que son sindicalizados. Porque dentro de lo que es el movimiento obrero hay como 3 vertientes. Anarquista, no dialoga. Socialista, podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero correme al burgués hablemos vos y yo. Y el sindicalista. Es el que conocemos hoy por hoy. El sindicato sí consideran dialogar con el empresario y el gobierno. ¿Dónde van a estar representados estos sindicalistas? En los gremios ingleses más fuertes, que van a ser la marina mercante, los ferroviarios y el bancario, que son los 3 ejes que mueven la economía argentina en esta época, ¿sí? Si el tren para, nada de la mercadería llega al puerto. Si el barco para, nada de la mercadería llega a destino a venderse y vuelve la plata. Y si el banco para, ninguna de todas las otras acciones puede funcionar. Porque yo no digo cuánto llegó, cuánto vendió y cuánto me ingresó. Ahí es donde Irigoyen va a negociar rápidamente con esos gremios, ¿sí? Cada vez que convoquen a un paro, una huelga, perfecto. Es como que hace poco pasó acá en Capital que iban a un paro de transporte y de repente conciliación obligatoria y recién ahora se está levantando. Que piden que el boleto llegue a 130 pesos. Es verdad que acá está reatrasado, manejan otros volúmenes de transporte, pero decís, de 40 a 130, hacer unos cuantos escalones, porque si lo subís de una, yo creo que mañana salimos todos en bicicleta a cual fuéramos China en la época de Mao a ir a los trabajos, porque no hay bolsillo que aguante. Está bien que hoy es fin de mes y mañana cobramos, pero da a cargar una sube por 130 pesos cada ida y vuelta solo teniendo 2 viajes. Ah, como dije, en 2018 estuve en Córdoba y yo vi lo que es una tarifa real de bondi. Y dije, wow. Y haciendo recorridos de distancias también largas, porque estaba en Sarcipuedes y iba hasta Córdoba capital, decía, wow, 90 pesos. Si yo pago un tren, pago 7 mangos por esta misma distancia. Decís, miren la diferencia. Está bien, acá hay trenes. En Córdoba ha empezado a haber trenes, pero decís, hay un solo ramal que va a un lado. Lo ideal sería que hubiera una competencia y no un monopolio, pero esa es otra historia, ¿sí? Así que bueno, Irigoyen, cargado de buenas intenciones, no va a lograr muchos de sus objetivos primarios, pero va a dejar plantado ideas. Por ejemplo, va a plantar la idea de que haya un autoabastecimiento del petróleo, YPF, que lo va a realizar Alvear. Va a plantear la necesidad de tener una marina mercante para que cuando haya estos vaivenes del mundo estemos preparados para poder responder. A futuro lo va a lograr Perón eso. Y va a plantear una serie de reformas. Una que él sí logra plasmar es la de la minoridad. Es decir, a partir de 1920 se prohíbe que los menores estén trabajando. Los menores tienen que estar en la escuela.
Un menor que no está en la escuela es una persona que no tiene el conocimiento necesario para salir a defenderse el día de mañana. Y pensemos que para esta época, 1916, hay un gran analfabetismo en lo que es la Argentina, se está bajando, y a las pruebas me remito. En 1913 se termina el primer subte en la ciudad de Buenos Aires, que es la línea A, que iba de Plaza de Mayo a Balvanera. Pero todas esas estaciones, si algún día tienen el gusto de viajar a la ciudad, no la estoy promocionando, aviso, eh, pero si vienen para acá y toman el subte, la línea A, desde Plaza de Mayo a algún lado, van a notar que cada una tiene un color diferente. Eso es por el grado de analfabetismo que había. Eso era para decir, si yo no sé a dónde tengo que bajarme, mi hijo que sabe leer, pero que yo no me va a decir, subís en la estación azul y te bajás en la verde. Subís en la verde y bajás en la azul. Perfecto, colores sabemos todos. Salvo que sea daltónico, pero bueno. Detalle, detalle. Bien, perdón, hago un chiste muy malo, lo sé. Pero a veces se me escapan. Sí, es malo, Fernando, no me digas que no. Es malo. Porque estoy como discriminando. Así que es malo. Sí. Pero bueno, soy una persona que se formó en los 90 con un humor ácido, así que lo siento. Sí, Jesús, no prendas la cámara para reírte, porque fue malo. Así de simple. Pero bueno, eh, siguiendo el recorrido acá de la bibliografía, lo que van a notar es buenísimo lo que hace mi amiga Teresita, le voy a decir, de poner, por ejemplo, política agraria. Pum, hace esto. Es interesante que plantea como una reforma, es decir, se fija un precio de alquiler para hasta 300 hectáreas. ¿Qué hacen los ruralistas o los dueños del campo? Si yo tengo un campo de 1000 hectáreas y por esto tengo que pagar un valor y un impuesto, etcétera, lo fracciono en campos de 300. Me queda uno de 100. De nuevo, hecha la ley, yo me ajusto a la ley. ¿Sí? Va a haber otras menciones ahí, de decir, bueno, son muy interesantes todas, la verdad. Mm, Después, por ejemplo, a ver, algo muy interesante que recién lo vamos a descubrir para 1943, así como no hay, eh, ya hay en esta época, piensen que en 1912 fue el grito de Alcorta donde se crea la Federación Agraria Argentina, que es el pequeño chacarero, el que tiene menos de 5.000 hectáreas, que parece un montón, pero cuando te paras al lado que tiene uno de 10.000 hectáreas para arriba decís, sos un nene de techo. Pero la Federación Agraria Argentina planteó modelos de alquileres de campo, arrendamiento y condiciones, y de cómo se tenía que recibir el campo y cómo se tenía que entregar el campo. No es lo mismo entregar un campo en febrero sembrado con alfalfa que decir que lo dejo con la tierra toda abierta y me voy. ¿Sí? Y si no, si alguno tiene algún amigo de campo va a entender lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, eh, un segundo, me suena el teléfono. Hola amor, estoy en casa, ya termino. 2 minutos más. No, ya termino, 2 minutos. ¿Sí? Vale, un beso. Chau, chau. Bien, ahí estamos. Eh, pero, volviendo acá al texto, eh, acá dice, por ejemplo, ley contractual agraria sancionada en 1921, es lo que recién les mencionaba, de decir, bueno, si pongo un precio de alquiler para los campos de 1000 hectáreas, ok, lo fracciono en 3 de 300 y uno de 100, entonces la ley no me agarra, porque está fraccionado. ¿Sí? Ley de política obrera, es donde van a poder ver el tema justamente de esto que mencionaba sobre la semana trágica. Hace un excelente punteo el texto, la verdad, y deja todo bien como prolijito y armado. De hecho, por favor, cuando aparezca acá la llamada sindicalista del número 79, lean esta llamada porque sirve para explicar ciertas cuestiones del movimiento obrero argentino. Nace a modo anarquista, creo que recién para el tercer congreso de la Federación Obrera Regional Argentina, eso significa FORA, van a ser recién de corte socialista y creo que recién como para el noveno van a ser de corte sindicalista. O sea que hay que esperar como 9 años para que digan, ok, tenemos que dialogar, basta de que nos metan palos, que nos caguen a tiros, etcétera. De hecho, en la semana trágica, cuando
hay asesinados, digamos, por parte de los rompehuelgas y parte del Estado, cuando los están yendo a velar a la Chacarita les vuelven a meter tiros. O sea, es como, está llevando 10, pum, 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 lleva 13. Dale, o sea, te respeto por lo que nos está pasando. No, 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 palo de nuevo. Es increíble. Eh, Tenemos estos gráficos de huelgas y huelguistas. Nos va a hablar justamente, el dibujo es hermoso, que dice, dibujo publicado por el diario anarquista La Protesta, hacia fines de década del 20. En ello se ilustra sobre la ventaja de la sindicalización. Es irónico que el anarquista diga sindicalización, pero bueno, ellos pensaban que iban a ser todos sindicalizados como anarquistas y no más dialoguistas. Siendo que si va solo no pasa nada, pero la unión hace la fuerza, podríamos decir, que es lo que nos representa la imagen. ¿Sí? Esto va a hablar todo justamente de lo previo a la semana trágica. Acá vemos ese muchacho que está acá, que no lo llegué a ver bien. Si mal no recuerdo, es uno de los que está llevando el caño. Vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Y política de los sectores medios. Eh, Acá es donde va a entrar un poco el tema de también la reforma universitaria. Perdón que haga así, pero es como que tengo que recordar lo que venía diciendo. De hecho, ahí abajo justo está, Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres del sur. Es toda una carta que se publicó desde la Universidad de Córdoba diciendo de, che, basta de esto, tenemos que actualizarnos, tenemos que poder estudiar más, mejor, con calidad, abierto, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si no fuera por esa carta, yo no sé si yo hoy estaría acá. O sea, si no hubiera estado por esa reforma, yo no sé si estaría acá. Pero, error. No se puede hacer historia contrafáctica. Es incorrecto y en mi caso sería ilegal. No se puede decir, ¿qué hubiera pasado si... Sí, ¿qué hubiera pasado si en los 3 anteriores mundiales Argentina metía los goles en las finales? Hoy tendríamos 6 estrellas, pero bueno, historia contrafáctica es incorrecto de hacer. ¿Es divertido? Sí. ¿Puedes hacer un programa de televisión? Sí. No podemos hacerlo en este caso, en lo que es abocado en nuestra materia. ¿Bien? Y los tiempos de Alvear van a marcar un quiebre. ¿Sí? ¿En qué sentido? Justamente decir, eh, Marcelote de Alvear, que viene de un sector ruralista ligado a la sociedad rural argentina, ¿sí? No es un nene de pecho. Irigoyen está más ligado a la Federación Agraria, tienen campos, pero son lo que se dicen los criadores de vacas. Marcelo de Alvear está más ligado al sector de engordadores de vacas, es decir, el que tiene plata y puede comprar la vaca flaca, la engorda y después la vende. O sea, no hizo mucho trabajo. El que la crió es el que más trabajo lleva. Un ternero tarda más o menos como, creo que 3 a 5 años, no me acuerdo bien. Todo el proceso de decir, ok, ya lo puedo vender. Pero si en el medio tenés una urgencia, tenés que vendérselo a alguien que lo engorde. ¿Sí? Marcelo Telver está ligado a ese sector agropecuario, el sector más de la sociedad rural argentina. ¿Sí? Lo pongo en términos que podamos ir ubicando personas. Pero ¿a qué va esto? Cuando se llaman las elecciones del 22, Alvear va a decir, se divide internamente, sigue en una línea de Irigoyen que es que se doble pero que no se quiebre. ¿Sí? Es decir, el radicalismo va a tener dos listas, por decirlo de un modo, que va a ser los irigoyenistas o personalistas, que consideran hacer de un modo la política de ir al frente, negociar, hacer, mostrar, estar ahí. ¿Sí? De hecho, hay un capítulo de Los Simpsons que podría ser aplicado a Irigoyen, porque Irigoyen le decían el peludo. El peludo es el carreta, la mulita, como quieran verlo. Es rara verla, pero la ves así. Bueno, había veces que decían, en este tren que va a pasar ahora a las 12, va Irigoyen. Y lo más parecido al capítulo de Simpson del líder. Sacaban la mano, hacían así, y es como, a mí lo vi Irigoyen, ¿qué viste? Vi la mano de Irigoyen. Bueno, sacale una selfie y posteala en donde vos quieras, pero es incomprobable. Es como que yo cierro la persiana y digo, ahí vi la mano de Irigoyen. Bueno, Alvear va a criticar todo esto, va a decir, no, para algo vos tenés ministros, ministerios y gente que se tiene que ocupar de estas cosas. Vos no tenés que estar ahí. ¿Sí? Y lo bueno de la época de Irigoyen es que empieza una industrialización liviana a ocurrir en el territorio nacional. Es decir, los talleres empiezan a consolidarse en toda la capital federal, por algo tenés una semana trágica. Los talleres Bacena se dedicaban a la hojalatería, si mal no recuerdo. Después lo chequeamos, no hay problema. Pero los
Lo que hay que entender de esta pequeña burguesía industrial que aparece es que todavía no tiene el conocimiento de cómo funciona o cómo hacer una revolución industrial. ¿Sí? Lo que hacen estos muchachos es tipo, papi, quiero la Play, perfecto, la compras, la usás, jugás, soy un genio, sí, perfecto. En esta época, algunas de las personas que ponían sus talleres industriales compraban las máquinas afuera y las traían acá. Ponían a trabajar y a producir. Sería burguesía industrial. Pero no estás por ahí, aparecía como el catálogo del vendedor, decía, hola Fernando, tengo una máquina que en vez de hacer esto, ya hace esto. ¡Wow! ¿Produce el doble? Sí, con un obrero, sí, perfecto, dame dos. Pongo dos máquinas y a trabajar doble. ¿Sí? Pero en ningún momento Fernando se sienta a ver de cómo es que esta máquina con el mismo engranaje ahora puede hacer dos movimientos en vez de uno, como hacía, y así lento. Eso es adquirir el conocimiento. Para eso va a haber que esperar hasta la crisis de 1930. Es algo que termina ocurriendo, ¿sí? Que es como todo el mundo se va a cerrar, de repente tenemos que adquirir el conocimiento en términos de lo que es el capitalismo, se dice tener el know-how, el saber hacer. Si no tenés el saber hacer, la máquina se rompe y se rompió, y te vas a tu casa. Si tenés dos máquinas, puedes decir, esta la desguazamos, hacemos candesta y entendemos cómo andar. Muy típica argentina. Pero realmente es un sistema que no funciona. ¿Sí? No lo digo a modo malo, lo digo justamente a modo de... Eso permitió ciertos avances. Para esta época hay una empresa muy importante que es la Siam. Son dos hermanos que lo primero que hicieron fue ver que salió una ley que se prohibía, por cuestiones de higiene, el amasado de pan a mano. Entonces dijeron, agarraron tipo una bañera, le pusieron un motorcito que gira así, y ¡hey! Amasadoras, vamos a venderlas. Empezaron con eso, pero después accedieron a contratos con el Estado, por ejemplo, YPF, a hacerle surtidores, a hacerle caños cocidos para el petróleo, y eso le permitió después decir, ok, ¿ahora qué hago? Y tengo que hacer heladeras, tengo que hacer cocinas, tengo que hacer motos, tengo que hacer autos. Pero si no hubieran empezado con gracias a una ley que dijo, se suspende el amasado a mano, porque cada vez que haces así, quedan 5 moscas adentro del pan y un pelo del asco, entonces pasamos para otro lado. Pero bueno. Y finalmente, segundo gobierno de Irigoyen, que va a ser muy breve el texto, pero hay que entender cierto contexto que va a ocurrir. La crisis del 30 pega de lleno a toda la Argentina. A Irigoyen lo van a tildar de que, por un lado, las empresas petroleras internacionales piden ciertas concesiones y mejoras, no se las va a dar, o sea que va a ser unos sectores que presionen. Número dos, como hay una crisis internacional y el gobierno no está reaccionando acorde a lo esperado, lo van a tildar de lento, raro que el radicalismo lo tilde de lento, ¿no? Y ante el miedo de que una revolución rusa ocurra acá y todos pierdan todo, le van a decir a Irigoyen, gracias por los servicios prestados, vuelva pronto. ¿Sí? Que va a llegar al golpe de 1930, donde llegue Uriburu, y lo que va a proponer es, yo gobierno un año y convocamos elecciones, pero sin el radicalismo de Irigoyen. El de Alvear no era mal visto, pero era como que Alvear era como, sí, todo bien, pero se va a llamar a un gobierno de la concordancia, se van a llamar así, de hecho el partido de la concordancia, donde va a estar un militar, que es Agustín P. Justo, y el hijo de Julio Argentino Roca también. ¿Sí? El otro es Julio Roca, este es Julio Argentino Roca. ¿Sí? Y se va a llamar el partido de la concordancia, y se va a llamar la década infame, y acá donde hago el chiste malo número 2, de seremos historiadores, pero no sabemos matemáticas, porque empezamos en el 30 y terminamos en el 43. Décadas, son 13 años. Bueno, yo no voy a criticar a los que me precedieron, pero voy a hacer el chiste de no sabemos contar. Así que nada. ¿Alguna duda, consulta, cuestión al respecto? Yo sé que fue como mucha información así de fuerte, rápido. Tienen el video, ahora les pongo, esperen que cierro esto acá. Sí, todo Age of Empires, mi juego favorito. Ese es el canal de YouTube. Después se dice que bien. Por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta también, no se olviden que está mi mail, estoy a un mail de distancia. Tardo en contestar, pero contesto. ¿Sí? Si no tenemos dudas,
podemos retirarnos a ir a buscar un platito de comida. Estas son las... ¿Alguna consulta que quieran hacer? Por favor, alguien me manda un mail diciendo que pida el programa y tipo en el programa debe estar detallado justamente promoción, no promoción, final obligatorio y todo eso, porque alguien lo puso en un comentario por allá arriba y no quiero olvidarme. ¿Sí? Ahora después ya le mando un mensaje a mi jefecita para decir, che, ¿vas a hacer el programa? Así se los paso. Gracias, Melina. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna consulta, disculpen todo este bombardeo, pero hice como punteo así. Después, si quieren, eh, les mando por mail. Igual, como digo, el texto de Teresa Marcay está tan perfectamente armado que uno lo empieza a leer y encuentra política obrera, política agraria, política de clase media, así, fin. Son las tres bases sociales del radicalismo. Uno diría, si uno se postula presidente, no tendría que ir en contra de sus votantes. Bueno, entonces, en reforma tribunal civil, dice la fecha de examen. Apenas yo ya sepa el cronograma de clase, ya lo digo. Es decir, ponerle el examen sería terminando la unidad 2, puede ser dentro de 6 clases más o menos. ¿Sí? Pero creo que en el medio nos cae vacaciones de invierno, así que por ahí en agosto, veremos. Consulta con el material de conferencia del doctor Oscar Oslac. Sí. A ver, un segundo. Es un video que lo que hace es el recorrido de cómo se formó el Estado argentino, desde que llegó Garay hasta el radicalismo. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cómo es esto de pensar de cómo es que una persona que vino con Garay ahora es dueña de La Pampa? Y La Pampa, por favor, no pensemos en la provincia de La Pampa, sino en La Pampa húmeda, que es la bota, ahí de Santa Fe. ¿Sí? Y la hoja 4. Acá, sí, creo que es lo que puso hoy la compañía, es lo de casarse por civil. Justamente cierto cuestionamiento para Ezequiel, te hago una consulta. Hay un calendario que figura en la página del calendario académico. Entonces, ese, digamos que no es el que vamos a tener nosotros, porque figuran para el mes de junio también una mesa de examen, hay dos, y en julio también. A ver, próximos eventos. No, a junio, no tengo nada. Julio todavía no tengo nada. Por eso, déjenme que lo chequeo lo que es calendario, ¿sí? Así la próxima, justamente, eh, elaboramos bien nuestro plan de estudio propio, es decir, cuándo serían las fechas, cómo estamos, si está bien ahí, y explicamos todo eso. Por una historia de católicos y cristianos. Acá. Por último, también participaron grupos católicos en discrepancia en la enseñanza laica con la ley de matrimonio civil nacional en 1880. Recordemos que Roca le tocó todos los valores a la iglesia, ¿sí? Pero es producto no de ir en contra de la iglesia, sino de las ideas que ellos mamaron todo el tiempo de cierto laicismo. Que igualmente, por ejemplo, el laicismo de la educación no se concretó hasta la época de Frondizi. La ley que hizo Roca decía, la educación estará librada de laicidad, pero eso significaba que dentro de la currícula no debiera haber educación religiosa y sin embargo la había. Puedo mostrarles un libro de materias de mi colegio, que es de 1940 y todavía dice religión, pero debía enseñarse a contraturno y se enseñaba a contraturno como materia obligatoria. O sea, no lo hacemos, ¿sí? Y acá lo de la unión civil justamente corresponde a eso, a casamiento por el registro civil y no por iglesia.
Era como un guiño con justamente los socialistas, los anarquistas. Si querés casarte y demostrar que esto es tuyo y de ella, sí, a la iglesia. Si es un anarquista socialista en la iglesia, socialistas por ahí no tanto, pero el anarquista sería como. Pero anda a saber, por ahí había anarquistas católicos también. Sí, no hay que pensar que el anarquista es agnóstico, siempre. Meter a todos en una generalidad nunca es A lo que me refería era que no me acuerdo en qué texto, yo estuve un poco de derecho, en unos años de derecho, establecía cuándo nace la unión civil y por qué, lo que sería el matrimonio. bueno. El matrimonio vía, cuando casarse vía el registro civil. Establecía que era un católico y un evangélico, una cosa así, le explicaba la historia, que hubo unas muertes entre ellos porque un padre, digamos, no se permitía que se mezclara la religión. Y bueno, después nace la ley de que el matrimonio válido era el matrimonio por civil. Sí. Pero, Mira, resumiendo todo, cómo nació la ley del registro civil o casarse a través de civil. entiendo, bien. Eh, Acá creo que hace más que nada de Marcaya justamente como también emparentar, en cierto modo, a la Unión Cívica con las prácticas del Partido Autonomista Nacional. Serán conservadores en lo político, pero fíjate que le cuestionan ciertas cuestiones a la iglesia, pero para decir justamente, si quiero hacer un registro de las personas, lo tiene la iglesia, no lo tengo yo, tengo que hacer un registro civil. Si tengo que hacer actas de defunción y nacimiento, tengo que hacer yo, no la iglesia. Como decir, está todo bien con que vos quieras hacerlo, no hay problema, pero yo también tengo que hacerlo, no es que la iglesia lo dejó de hacer. Digo, eh, si uno se va a bautizar, tiene que llevar el acta de nacimiento a la iglesia para que sea anotado en el registro de la iglesia. O sea, es como, no es que se separaron de todo, pero es como, bueno, vamos a ver cómo complementamos esto. Es decir, Se ahora le fue sacando todas las atribuciones que venían, atribuciones por decirlo, por poner que tenía la iglesia, cuando se fue organizando, normando el sistema normativo, vamos a decir, de Argentina, tomemos, se le fue sacando todo lo que hacía la iglesia a que un ente lo fuera a controlar, o que, como decía, los casamientos, que no estuvieran asentados en la iglesia, sino en el registro civil, tanto después pasó a ser lo del casamiento, las actas de función y también la partida de nacimiento, que se va hasta cierta época, lo llevó a la iglesia y después pasó a llevarlo al registro civil. correcto, sí, justamente, pero es para, pensemos en la generación del 80, que mamó la idea justamente de decir, tenemos que separar a la iglesia del Estado, pero el Estado ya se había formado con la iglesia acá. Iba a ser complicado, porque ahí entran las individualidades, es decir, imagínense haber hecho en 1853, hacer una reforma por la cual separamos iglesia de Estado. Yo creo que cualquier diputado que fuera católico diría, no, no, yo esto no lo apoyo, ni siquiera lo trato, chau. O sea, y diputados socialistas no había en esa época. Y en 1880, los pocos que habría y lo impulsaron es como que el otro decía, todo bien, pero no. Es más fácil decir, hagamos un registro civil, hagamos casamientos por civil, hagamos que el cementerio pueda emitir un acta de defunción que vaya al registro civil para dar de baja a esa persona, porque también pensemos lo otro, el servicio militar acá era obligatorio. Entonces, ¿cómo puedo convocar a la población si no sé ni cuántos somos, ni dónde viven, etcétera? Está bien que Sarmiento hizo un censo, pero, ajá, somos 2 millones de personas. Ayer éramos 2 millones, hoy podemos ser 2 millones uno o podemos ser 1.999.000. O puede haber muerto uno y decir, ah, ¿y cómo lo sé? No sé. Entonces, el manejo de la información es muy importante para los estados modernos. En el sentido de también pensar el censo para qué, pensar en políticas públicas, políticas de educación, sanitarias, de obra civil, de obras de todo. Si lo lleva a nuestros territorios, como decir, si de repente un pueblo de la nada empieza a crecer exponencialmente, llega a una población de 1 millón, decís, ok, acá tengo que poner un aeropuerto, para que pueda llegar gente, salir gente rápido por otros medios de comunicación que no sean solo bondi o auto. Es decir, si le puedo, le llevo hasta un tren. Pero, ¿sí? Es decir, los censos sirvieron para eso, saber a dónde apuntar la obra pública. Los cuestionar a la iglesia es por todo el positivismo que viene mamando esta generación. Pensemos que para ser una persona de
60 años en 1880, naciste en 1820, y es la generación que en 1830 empieza a tener acceso a las ideas de Europa, del positivismo, de la ilustración, de justamente separar iglesia del Estado, ¿sí? Porque más Europa que viene con la, allá lejos en el tiempo, ¿cuál era, cómo se llamaba? Así, la Inquisición, que manejaba toda la información. Y poderes monárquicos, absolutistas, etcétera, decir, bueno, eso no lo queremos acá, vamos por este camino. Argentina hizo este camino por este lado. Le cuestionó cierta autoridad a la iglesia, sí, pero la iglesia siguió estando. Porque puedo decir, ok, ya no se hace el registro de las personas, ni de nacimiento ni de muerte, lo hago yo. Así le doy un documento, y con eso después puede ir a votar, ¿sí? Porque si no, ¿y dónde naciste? Y andás a ver. No sé, yo vengo a hacer un documento. Pero bueno, en fin. No voy a divagar más la idea. Voy a poner a parar acá la grabación. Así que bueno, un gusto tenerlos, un gusto poder